Hola a todos, buenas noches. Esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan José Velázquez, soy director de la agrupación ESCAL Recreación Histórica Vikinga, que se dedica, como su nombre lo dice, a la reconstrucción histórica de, de los pueblos escandinavos que vivieron entre el siglo octavo y XI y que se les ha denominado vikingos. En el día de hoy vamos a hacer una charla sobre las runas durante la era vikinga, un tema muy, digamos, solicitado por parte de ustedes, de la gente que es amante de la cultura escandinava y vikinga. Pero antes de empezar, queremos que nos cuenten pues si se está escuchando bien, si hay problemas en la transmisión. Aquí parece todo está en orden, al parecer. Se están viendo la cámara. Por ahí ya están comentando, pero bueno, todavía no sabemos si está o no. Ah, bueno. Y lo que no veo. Bueno, entonces, Sí, que se escucha. que se escucha bien y se ve bien, me imagino también. Por- Porque la cosa es que no me carga muy bien a mí el en vivo, pero debería estar como en la escena de las cámaras. Entonces, nomás que a mí no me aparece muy bien. Pero bueno, Pero sí, eh, ahí está, ahí está. ahí está, continuemos. Bueno, entonces voy a presentar a nuestro invitado, ya que yo me presenté. Nuestro invitado es Santiago David Gutiérrez. Él es escritor colombiano también como nosotros, de Bogotá, ¿correcto? Sí, de Sí, de Bogotá. Bogotá, oriundo. Ha escrito varios libros bajo el seudónimo de Draumelger. En el 2018 escribió el libro Runas, Susurros del Norte con la editorial Ofiolatreia y en el 2019 publicó un calendario rúnico 2019 con la misma editorial. Como también hizo parte de la traducción del libro Compendio de Hechicería Nórdica, Galdrer y Runas del escritor Lars Magnar Enoksen, muy conocido por sus cantos de Galdrer y también por su participación en el deporte de Glima. Y Santiago también es colaborador de la AIR, la Academia Italiana de Runología, y director de la editorial independiente Draupnir. También es ilustrador en Dir Delirium, que es una página de ilustración de, digamos, ilustraciones tradicionales nórdicas. Dicta talleres de runología y estudio de la tradición nórdica a nivel latinoamericano y desempeña el papel de Godi, que él ya nos dirá un poco para las personas que no conocen mucho el papel de Godi dentro del círculo de Sleipnir de Colombia. Entonces, Santiago, bienvenido, para que te presentes también tú a los que nos están viendo. Un gusto, mi hermano. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, sí, creo que, creo que ya lo dijiste todo con creces. Digamos que el asunto de Gothi para contextualizar un poco a las personas es algo así como la versión moderna del sacerdote dentro de la religión nórdica precristiana, que pues hoy lo que practicamos es un reconstruccionismo religioso, ¿no? Que ha tomado muchos nombres, el Ausatru, el odinismo, y lo que todo podría como caer dentro de esa categoría más grande que se ha llamado en español hetenismo y que es pues una latinización del término heathenism y que describe las prácticas espirituales de eh, los grupos humanos del norte de Europa. Entonces, pues, digamos, por no solo decir los escandinavos, hay personas que también trabajan heathenism, pues, germánico en su forma un poco más, bueno, anterior o, bueno, más basada en toda la espiritualidad, como lo que sería Alemania, el sur de Dinamarca y por ahí. Y también hay personas como que incluyen mucho de la creencia y la tradición sami dentro de su práctica, entonces podríamos decir que es como el grupo de las gentes del norte de Europa. Perfecto. Bueno, para hacer unas aclaraciones a los que nos están viendo en este momento, este conversatorio, si bien digamos las runas son un elemento de estudio que tiene, digamos, se puede estudiar en muchos periodos históricos, en este caso nos vamos a centrar principalmente en la era vikinga, es decir, del siglo octavo al siglo once, porque hablar de la tradición completa sería un tema de varios, pues casi que una sesión, un curso completo sobre esto.
y porque digamos que es el tema objetivo de Skald como agrupación, la era vikinga. Igual pues vamos a hablar también un poco del antes y el después. Y bueno, aquí la idea es que sea como un conversatorio, si tienen preguntas también las pueden ir haciendo en la sección de comentarios y las vamos a ir respondiendo poco a poco. Lo primero que digamos que vamos a hablar aquí un poco, y ya vamos a cambiar digamos a las imágenes, Santi, para que me vayas diciendo, es sobre, para las personas que no conocemos mucho sobre eso, es qué son las runas y de dónde provienen. Ya tú me dices si pongo las imágenes de una vez o ahorita en un rato. Sí, si quieres, podemos ir poniendo al menos la primera. Déjame ver. Ujú. Bueno, las runas como tal son un sistema de escritura y esto es muy importante porque las personas piensan que muchas personas que se acercan al estudio de la tradición nórdica o de la espiritualidad nórdica piensan que son algún tipo como de jeroglíficos mágicos o algo así. No, es un sistema de escritura. Posiblemente nació como un sistema de escritura pues que no estaba pensado para lo mágico, ese es un debate muy interesante, pero es un sistema además que nace a partir de algún alfabeto clásico y hay ahí el gran debate, digamos, de cuál de esos alfabetos nace. Las runas nacen como entre el siglo primero y el siglo segundo de nuestra era, o al menos de ese periodo de tiempo, son las inscripciones más antiguas de las que tenemos certeza de su, y voy a inventarme una palabra en español, runicidad, porque precisamente por ese parecido que ellas tienen con otros sistemas de la época, no se sabe si son inscripciones latinas o si son inscripciones rúnicas o ninguna de las dos. Entonces, digamos que siglo II es básicamente donde nosotros podemos tener inscripciones de runicidad comprobada, ¿no? Y es que, digamos, los tres alfabetos clásicos de los cuales posiblemente se haya podido, a partir de los cuales han podido surgir las runas, son el alfabeto griego, el alfabeto etrusco o el alfabeto latino, pues de los romanos. Em, pero lo más posible es que sí hayan surgido a partir de un alfabeto de la región norte de la península itálica y que, bueno, esto iría de la mano con un grupo de movimientos entre pueblos germánicos y nórdicos en esta región, por ejemplo, los lombardos, ¿no? Al norte de lo que hoy día es Italia, nos da como ciertas posibilidades al respecto. Importante porque las personas suelen pensar que las runas son 100% nórdicas. En el siglo XVIII y XIX pues surgieron un montón de teorías diciendo que no, que eso se habían inventado en Atlantis, que se habían inventado en esta Atlantis nórdica que es Última Thule. Pues un concepto bien medio ficticio, ¿no? Pero no, o sea, sabemos que surgen de alguno de estos alfabetos clásicos. Y con estos, pues las gentes del norte y bueno, los pueblos germánicos y nórdicos escribían en varias cosas, pues están hechas como para ser talladas en metal o en piedra o en madera. Digamos que eso es importante. Estas runas tempranas no se pintaban solamente, no encontramos una piedra solamente pintada, sino que se tallaban. Eh, bueno, digamos que eso es muy a gran escala, como qué son las runas o de dónde provienen estas runas. Em, y bueno, están organizadas en lo que nosotros llamamos un futark, que es el nombre que tienen estos alfabetos, precisamente por las primeras letras que componen pues, dicho alfabeto rúnico, dicha ordenación rúnica, la F, la U, lo que, pues el sonido que es el th, como el TH en inglés, la A, la R y la K. Y por eso, pues, Futhark, ¿no? Este primer sistema, pues, se llamó Futhark antiguo, lo llamamos Futhark antiguo, aunque su descubrimiento es más bien reciente respecto a otros sistemas de runas. Y pues digamos, bueno, aquí estamos viendo a la piedra de Kilber, em, que nos muestra toda la ordenación, es como si alguien hubiera escrito todo el alfabeto en su orden de principio a fin, y así es como que nosotros nos podemos ir, ¿cómo decir? Como ubicando, sabemos que se escribía en esta estructura y en este orden de runas. Perfecto, Santi, y te pregunto, ¿ustedes, digamos, en los estudios de runología que se han realizado, de pronto han encontrado alguna relación con, digamos, pueblos indoeuropeos, pero más tirando hacia Oriente? ¿Alguna relación con eso?
En las runas como tal, no. Es decir, si tuvieron alguna influencia, pues más allá de lo que sería la influencia que hay sobre los alfabetos clásicos, o sea, por ejemplo, del griego y del latino y del etrusco, podemos hablar de una influencia del fenicio y a su vez podemos hablar de una influencia pues del egipcio, ¿no? Y así, pero digamos directamente que se comparta esta cualidad indoeuropea en el acto exclusivo de las runas como de ser escritas, no. No hay un homólogo o similitudes o nada que las vincule directamente. Ah, perfecto. Un compañero del grupo nos pregunta que si hay registros de las herramientas con las cuales se tallaban las runas. Pues posiblemente no fueran muy diferentes, digamos, en piedra. Básicamente serían cinceles y que yo sepa, digamos, para este medio exclusivo aparecen es en la era vikinga, pero pues nuevamente pueden ser utilizados en muchas otras cosas. O sea, no es como que diga cincel para runas y el otro sea, no sé, cincel para tallar otro tipo de cosas, para tallar los bowls en esta piedra que ellos utilizaban, soapstone, no sé cómo se llama en español. Eh, pero no, Sí. digamos, la mayoría de veces, cuando se tallaba en madera o en hueso, se utilizaba cuchillo, como el mismo cuchillo que uno llevaría para cocinar, para cortar cualquier cosa, sería la forma de tallar las runas. Ah, perfecto. Bueno, continuando aquí un poco con otras preguntas, es cómo llegaron, digamos, cuál es la tradición que les fue legando a lo que nosotros llamamos vikingos, a la sociedad escandinava de la era vikinga de las runas, cómo llegaron hasta ellos. Pues bueno, digamos que estamos hablando de un salto como de entre 500, 600 años, ¿no? Ujú. Eh, ese salto cultural, bueno, hay muchos saltos culturales. Eh, este asunto está atravesado por lo que llamamos la era de las migraciones y es un grupo de factores sociales, políticos y climáticos que hicieron que un montón de grupos de Europa empezaran a moverse para todas partes, ¿no? Tenemos un gran movimiento, entonces pues inviernos muy fuertes, la llegada de los hunos, o sea, son un montón de factores que hacen que la gente se mueva y por lo tanto que la cultura cambie. Eh, estas runas que inicialmente se hablaban en un, pues mejor dicho, estaban escritas en un idioma que se llama hoy en día proto-nórdico o proto-escandinavo, se fueron esparciendo y se fueron dando a conocer por el resto de los grupos nórdicos y germánicos. Entonces, por ejemplo, los grupos que vivían en Frisia, que son los frisones, desarrollaron su propia versión de las runas entre el 400 y el 500 y luego los grupos anglosajones y jutos se las llevarían a las Islas Británicas donde pues empezarían sus asentamientos. Y obviamente como va evolucionando el idioma, también va evolucionando el sistema de escritura. Por ejemplo, en el caso de las runas que posteriormente serían las inglesas, ¿no? Las anglofrisonas, se crean más runas para poder escribir los nuevos fonemas que están surgiendo con el idioma de Ujú. lo que sería el English o el inglés antiguo que conocemos hoy en día. Um, Simultáneamente, digamos, en los grupos más pues, de Escandinavia como tal, está ocurriendo exactamente lo mismo, pero mientras que el nórdico antiguo desarrolla, al igual que el English, más fonemas, más sonidos dentro de su lengua, más diversificados, cada vez hay menos runas. Ellos dicen, no, nosotros queremos es facilitar este sistema de escritura y terminan por desarrollar sí, lo que sería el sistema de 16 runas de la era vikinga que llamamos el futar joven. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cada una de las runas va a tener que representar a dos, tres sonidos e interpretarlas, pues la hace todo un reto, ¿no? Ya digamos que el contexto tiene que ayudarnos mucho para poder saber qué dicen estas runas. Pero básicamente, digamos, para resumir cómo llegaron a Escandinavia, ese es el legado de estos pueblos. Entonces, si quieres, pasemos la siguiente imagen, pues la imagen número 2 es el bracteato de Vadstena, que es un bracteato hecho en metal, que tiene, igual que en la piedra de Kilber, todas las runas en su secuencia, y esto es claramente una influencia romana, me refiero al estilo de amuleto, de medallón que se llevaba al cuello posiblemente. Em, la imagen número 3 es como pasando rápidamente estas imágenes que se nos quedaron un poco en el Sí. tintero. Ay, Eh, si algo volvemos sobre ellas, no hay es problema. que, sí.
Eh, bueno, la imagen 3 es el peine de Badstena, que tiene la inscripción rúnica más antigua que nosotros conocemos con la palabra Haria, y se cree que Haria es el nombre o pues es el dueño de este peine. Ujú. Eh, el número 4 pues son estos cuernos hechos de oro macizo que desafortunadamente ya no existen. En el siglo XIX se los robaron y los fundieron para vender el oro. Eh, pero estaban pues completamente tallados con un montón de motivos y con runas y cosas muy interesantes. La imagen 5 nos muestra una transición entre estas runas de el Futark antiguo y estas runas de la era vikinga. Y de hecho habla de un rey que gracias a ese rey el pueblo tuvo fertilidad o tuvo una buena cosecha, y que nos habla como del papel que empiezan a tener dentro de las eras de las migraciones. Estos reyes locales o estos caudillos locales que pues pertenecían a una casta extremadamente guerrera, ¿no? Ellos iban a ser los que iban a mantener el orden ahí. La imagen número 6, que es la piedra de Skoen, tiene Ujú. una inscripción muy interesante porque esto es completamente de la era vikinga, ¿no? Y alguien vio, o sea, hay una inscripción de la era vikinga hecha en una piedra que tenía una inscripción en Futark antiguo. Hay varios cientos de años que separan estas dos inscripciones, pero a la persona que la talla le pareció interesante dejar la otra para escribir. La original es la del medio, la que La está... original es la del medio, Ujú. sí. Digamos que además se puede ver que son un poco más complejas, son más rudimentarias en forma, mientras que las de la era vikinga, pues todas básicamente tienen uno y solo una vara, o sea, un trazo vertical, Ujú. em, que era a lo que ellos les estaban apuntando un poco. Bueno, eso básicamente como de la llegada de las runas al norte de Europa. Bueno, la llegada del Futar joven al norte de Europa en la era vikinga específicamente. Sí, aquí pues quiero hablar un poco del Futar joven propiamente, también para responder algunas de las preguntas que nos están haciendo. Eh, el Futar joven dijiste que estaba compuesto por 16 runas, 16 ¿cierto? caracteres, sí. Cada runa tiene, además de su valor, digamos, fonético o alfabético, también tienen significados, ¿cierto? Se pusieran como especie de símbolos también. Eh, sí, no. Digamos que en algunos casos ocurre, en otros, es decir, sabemos que en algunos casos se utilizaba la runa como si fuera un logograma o un ideograma, es decir, que en lugar de representar un sonido, representaba un concepto, ¿no? Ujú. Tenemos la runa Fehu, y bueno, y sabemos el nombre, ¿no? Fehu, que en la era vikinga es fe, que significa ganado, y digamos, siguiendo esa línea de pensamientos en la cual el ganado era muy valioso para los nórdicos, significa riqueza, oro, cosas así, y así sucesivamente. Sabemos que las personas sabían esto, pero la gran pregunta es, ¿por qué existía esto? Si existía como eh, una forma de amuleto mágico, que es algo así como se utiliza hoy en día, ¿no? Las personas dicen, no, pues yo quiero riqueza, entonces me cargo una piedra con la letra F o con la runa Fe, Feju, y eso ya va a llamar a la riqueza. O si el asunto de los nombres de las runas era más bien un mecanismo mnemotécnico para poder acordarse de qué símbolo representa qué cosa. Ujú. Digamos, tenemos varias perspectivas ahí, o varias teorías, varias líneas de pensamiento. Pero sí, se cree que esos nombres van incluso hasta el Futark antiguo, porque sí hay inscripciones en las cuales pareciera que alguna runa no representa un sonido, sino que representa un concepto, como esta piedra que acabamos de mostrar, en esa piedra en la que se nos dice que este rey le dio fertilidad o una buena cosecha al pueblo, dice el nombre de este rey. Veamos cuál es ese nombre. Me devuelvo una imagen, ¿cierto? Sí, igual yo como no puedo ver lo que tú estás transmitiendo, Ah, ya. sí, la piedra número 5 dice Hadawolafur, que es el nombre de este rey, nos dio o dio, y aparece la runa de la buena cosecha. Entonces uno difícilmente podría leer nos dio A, que es el valor fonético de esa runa, sino que nos dice, nos dio un buen año, una buena cosecha. eh, Tiene mucho más sentido interpretarla como un grafema, perdón, como un ideograma o como un logograma, o sea que hay un concepto
complejo detrás de ese símbolo. Perfecto. Santiago, te pregunto, ¿qué papel desempeñaban las runas en la sociedad vikinga? ¿Cómo se utilizaban? Porque como ya vimos, pues es el uso más común, al menos digamos con el que Ujú. nosotros en Escala hemos tenido contacto, es en piedras rúnicas para conmemorar la vida de algún antepasado, de algún ser querido. Pero Sí. qué otros usos se les daba y de qué manera? Digamos que por mucho tiempo dentro de la academia se pensó que las runas tenían este fin exclusivamente, o sea, que era un alfabeto epigráfico. No tenemos grandes libros escritos en runas, no tenemos pergaminos de la historia de estos pueblos contadas en runas. La tradición de estas gentes era principalmente oral, pero entonces se creía que estas piedras estaban ahí exclusivamente, o bueno, que ese era el papel de las runas básicamente, hablar de las acciones de algún guerrero, resolver disputas legales sobre el territorio, todo este tipo de cosas era como lo que se creía. De hecho, por mucho tiempo se ha pensado que el escribir en runas eh, era un privilegio de ciertas clases sociales, que no todo el mundo escribía en runas, así como todo el mundo hoy en día sí sabe leer y escribir, sino que era un asunto como de muy pocos los que podían acceder a este medio. Pero es muy debatible el asunto, por ejemplo, por el asunto, por toda la presencia de las piedras rúnicas en el paisaje escandinavo. Se supone que son monumentos que la gente pasaría y los leería. Eh, entonces la pregunta es, ¿quién estaban esperando que los leyera? Si solamente las personas de cierta clase social podían leerlas o si era más bien generalizado. Hay una Ujú. saga que es una saga que pues yo disfruto mucho porque habla mucho de temas muy interesantes dentro del estudio nórdico, que es la saga de Thorstein, Pie de Buey, creo que traduce la Thorsteins Þáttur Uxafots, y ahí se nos habla de una mujer que es muda, entonces ella para comunicarse con las personas a todas partes lleva tablas de madera y cuando quiere decirle algo a alguien talla en runas y le muestra a la persona, lo cual nos hace preguntarnos si en verdad era tan limitado el acceso al conocimiento de la escritura rúnica como lo pensamos hoy en día o si más bien era algo relativamente común. Digamos, si Ujú. avanzamos unos 200, 300 años más tarde, encontramos un grupo de inscripciones rúnicas que pueden ser listas de mercado, o sea, son inscripciones que literalmente dicen sal, aceite, pieles. Eh, tenemos inscripciones obscenas de todo tipo. Aparentemente, pues estas varas, pues Ujú. es un palo de madera que uno simplemente tallaba, entonces no había una dificultad en el material como si lo había, por ejemplo, en la Europa continental, por así decirlo, del pergamino y la dificultad de la tinta y todas estas cosas. No, pues el medio también permitía que muchas personas pudieran acceder a él. Incluso tenemos una inscripción rúnica muy divertida, es una inscripción noruega de Briggen, que es una parte de la ciudad de Bergen, en que aparentemente una mujer le está reclamando al marido porque lleva mucho tiempo en la taberna, entonces escribe unas runas, las runas dicen, manda a decir el nombre de la esposa, que ya ha estado mucho en la taberna, que se vuelva a la casa, y aparentemente el marido le intenta responder, pero está tan borracho que no tenemos ni idea qué dicen las runas, y posiblemente la esposa tampoco sepa qué decían las runas para el momento. Y así muchas inscripciones, etiquetas para todo, o sea, pequeñas Ujú. tablitas de madera que tenían que estaban hechos con una muesca para ser amarrados en, no sé, en cualquier objeto. No sabemos qué objetos, pero lo que sabemos es que dicen le pertenece a Eric, le pertenece a Jon, le pertenece a Einar. Tenemos muchísimas de estas pequeñas etiquetas. Entonces, tal vez eh, en la era vikinga no fuera tan raro como en la era de la migración que la gente supiera leer y escribir en runas. Ah, perfecto, muy interesante eso. También te quería preguntar porque nosotros hemos visto en algunas sagas que por ejemplo las usan para fines curativos, Uh tallándolas -huh. y poniéndolas debajo de las camas de los enfermos. Claro, digamos que el asunto de las runas como método mágico Ujú. eh, viene desde mucho antes de la era vikinga. Por supuesto es algo que está presente, ¿no? Las runas curativas, las runas de maldición. Al final las runas eran considerados en la era vikinga, y esto lo podemos decir exclusivamente de la era vikinga, eran considerados como los símbolos que Odin había obtenido tras vender 9 noches de este gran árbol cósmico, ¿no? Que es el Yggdrasil. Eh, Ujú.
Esto se creía en la era vikinga, no tenemos ni idea si eso se pensaba antes, posiblemente no, teniendo en cuenta que fue solo al principio, bueno, un siglo antes o algo así, la era vikinga, donde este dios empezó a tener una importancia dentro de ciertos círculos aristocráticos. Em, eh, Solo ahí podemos decir que las runas eran consideradas como el regalo de Odin o que Odin las había creado, pero Heimdall, el dios Heimdall, la había entregado a la humanidad. Ujú. Um, entonces sí, claro, tienen este aspecto mágico. Tal vez el extracto al cual tú te refieres es parte de la saga de Egil, ¿no? Ujú, Además que él correcto. llega a esta casa donde hay una muchacha enferma y resulta que alguien le había tallado unas runas antes, pero las runas estaban mal talladas. Y él agarra el pedazo de hueso de ballena en el que igual habían sido talladas, las raspa con su cuchillo, bota luego al fuego el pedazo de hueso y hace que todas las cobijas de la cama de esta mujer se saquen y que les dé el viento y que las aireen. Y luego él talla unas runas benéficas y la mujer se cura casi que inmediatamente. Sí, por supuesto, esto era una creencia eh, bastante arraigada. Tenemos que entender, igual que la poesía escáldica no nos habla de una realidad histórica, sino que interesantemente nos habla de cómo los pueblos percibían esas cosas. Eh, entonces, así es como la gente percibía las runas, ¿no? También Ujú. tenemos dentro de la misma saga, para no ir más lejos, dentro de la saga de Egil, tenemos este extracto en el cual él erige un poste de maldición hacia el rey, creo que es uno de los Harald y su mujer Gunlod, eh, y pone una cabeza de caballo y apuntando hacia donde vive este rey y esta reina, y talla en runas la maldición. Entonces, acá, importante, en este caso no está tallando, no sé, la runa del granizo Hagalaz, la runa de la necesidad Nautir, no. Se nos dice que el primero dice una maldición verbal y luego él talla esas runas, esa misma maldición en la vara. Y Ujú. tenemos muchos casos de esto. Por supuesto que históricamente tienen esta connotación mágica, curación, maldición, protección, de todo lo que sea magia, o sea, todo lo que se pueda expresar en palabras, se puede hacer con runas. Y de hecho, digamos que esto es una de las teorías de por qué encontramos tantas inscripciones que tienen todo el alfabeto. O sea, es como si nosotros empezáramos un libro escribiendo, como, antes de escribir había una vez, escribimos A, B, C, D, F, G. Eso pasa mucho Ujú. entre las inscripciones rúnicas. Y una de las teorías de por qué ocurre esto es porque así la persona está diciendo o está demostrando que conoce todas las runas, que sabe escribir cualquier cosa, o sea, sabe escribir cualquier palabra y por lo tanto puede materializar o volver realidad cualquier magia. Ah, perfecto, muy interesante. No conocía pues tanto de como el lado mágico en ese aspecto. Vamos a responder unas preguntas, digamos, que han hecho aquí en el chat. De una, de una. La primera, que la hace Juan Velázquez, pregunta cómo manejaban la numeración. Pues me imagino que pregunta acerca de si había como representación Rúnicos. rúnica para la numeración. No, no la había, no la había. Um, de hecho, bueno, solo como hasta el siglo XVII empiezan a incluirle otro sistema de numeración en base 5, pero que no pertenece como exclusivamente a la tradición nórdica, sino que es latina, de hecho, como de la iglesia cristiana. Ujú. Mm, y digamos, si encontramos ciertas inscripciones en las cuales se hace referencia al número, el número se escribe como la palabra, ¿no? Dos, tres, cuatro, la palabra completa en lugar de un símbolo que sea como una abreviación de aquello. Ujú. Ahora, si se lo están preguntando, ellos utilizan el sistema de base 10 de los romanos. Ya, perfecto. También nos preguntan por aquí Luis Marcelo Álvarez que si en las runas existe un apartado para la escritura de música. No, no, eso no existe. Y de hecho, Es, el único momento histórico en el que vemos que estas dos cosas se mezclan es en un manuscrito islandés donde está recopilado como una canción muy antigua pero es notación, notación, por así decirlo, tradicional europea, ujú. como en una forma muy básica, pero es eso, no tiene que ver con las runas como tal. Perfecto. Y también aquí una pregunta con respecto como a los usos. Nos pregunta Jean-Pierre Carrera que si es cierto que los guerreros vikingos se tatuaban runas porque supuestamente les daban poderes mágicos. No. Em,
Bueno, supongo que esta respuesta hay que aclararla un poco más. De Ujú. hecho, hay dos cosas que nosotros no sabemos a ciencia cierta si los vikingos tenían. Una era tatuajes, otra son los tambores, y que hoy en día hacen parte tan fuerte del imaginario de que es un vikingo, ¿no? Un hombre Ujú. tatuadísimo que va a la guerra mientras 10 personas golpean tambores para entrar en trance o algo así. No, o sea, primero, bueno, salgamos de lo de los tambores de paso, del dato coctelero del día. Sabemos que ellos Pero, tuvieron contacto con los grupos Sami de lo que es pues, la actual Finlandia y obviamente ellos iban hasta Noruega y Suecia, el territorio Sami. Mm, Ellos tenían tambores, entonces seguramente los nórdicos sí los conocían, pero lo más posible es que no les encontraran el gusto, no les gustara cómo sonaba el tambor y por lo tanto no tenemos tambores nórdicos ni una palabra en nórdico antiguo para hablar de tambor. Ahora, el otro asunto de los tatuajes es dentro de los cuerpos que quedaron preservados en las ciénagas, que pues quedan muy bien preservados de los sacrificios, aunque bueno, acá haciendo como una salvedad, estamos hablando de la época antes a la era vikinga, ujú. no tienen tatuajes, no tenemos tampoco en sagas ni en la poesía edaica lo que nos haga pensar que los vikingos o que la gente o los dioses o el pueblo tuviera tatuajes. Tenemos un extracto que no lo hace un nórdico, ¿no? Lo hace una persona de origen, pues, árabe, que es Ibn Fadlan, cuando él se encuentra con este grupo de Rus, que sería, pues, básicamente los que fundaron Rusia. Eh, y dentro de sus crónicas, él dice que estas personas se pintan de verde o de azul oscuro. Y la palabra que utiliza es muy vaga y puede ser traducida como una pintura de guerra o una pintura momentánea, algo temporal, o como un tatuaje. No tenemos ni idea, pero tampoco tenemos nada que nos haga pensar en marcas permanentes que se hicieran los vikingos a modo de tatuaje o escarificación o cosas por el estilo. Entonces, sí, partiendo de eso, lo más posible es que no, que los nórdicos no se tatuaran estas runas para entrar en poder o algo así. Si existieran los tatuajes nórdicos, ellos posiblemente no se tatuarían una runa, porque es como tatuarse una letra, sino que se tatuarían una palabra. No Ujú. sé, si quieren fuerza, se tallan Megin. Si quieren, bueno, no sé, de ahí en adelante, todo lo que pudieran imaginar. Perfecto. También nos pregunta que si había signos de puntuación o cómo funciona la puntuación en los escritos. Es una gran pregunta porque es algo muy difícil. A veces las palabras, o sea, ellos no tenían el concepto de gramática como lo tenemos nosotros. Entonces no existía la coma, no existía el punto y más importante, muchas veces no existía la separación de palabras. Todo tenía que ir junto. A veces se separaban con una X, a veces se separaban con un grupo de puntos o un punto. En las runas anglosajonas a veces aparecía una cruz, ya después del contexto cristiano, por supuesto. A veces todo estaba pegado y básicamente el trabajo de interpretar la piedra rúnica, la mitad del trabajo ni siquiera es qué runa es esta, porque pues son relativamente fáciles, sino dónde termina esta palabra, dónde empieza la siguiente. Ahora, recordando que no solo pasa eso, sino que cada runa puede representar una o dos sonidos. Bueno, entonces, ¿cuál sonido es? Y detrás de eso, ¿qué palabra se está escribiendo? Hay otra cosa, la escritura en runas era originalmente fonética, es decir, que se escribía como sonaba. Esto para nosotros es pues un concepto más o menos fácil de entender, pero igual tenemos que darnos cuenta que nuestro español no es 100% fonético, tenemos H's que no se pronuncian, tenemos la combinación CH para un sonido diferente, tenemos, bueno, el inglés tiene la combinación SH para otro sonido que no responde a la mezcla de estos dos sonidos individuales, ¿no? La H, uno no dice kuj, Ujú. eh, pero para ellos sí. Entonces, cuando ellos escribían de manera fonética, si la runa, bueno, a ellos no les gustaba repetir runas, excepto en ciertos contextos mágicos, si la palabra terminaba con una letra y la siguiente palabra empezaba con la misma, pues simplemente lo hacían una vez y pues queda juntas las palabras, lo que hace también que sea más difícil interpretar todo esto. Claro. Quería como comentar una cosa aquí antes de seguir respondiendo las preguntas, Uh que -huh. es algo pues que siempre me ha causado mucha curiosidad a mí, y es que si bien pues estos pueblos vikingos no eran, pues tenían un alfabeto,
¿sí? Ujú. No eran una cultura escrituraria. Exacto. Eh, Eso me parece pues como que sería interesante conversar un poco sobre eso, aunque me ha dado la impresión pues por ejemplo que también se ha exagerado mucho en eso porque con lo que dijiste de esta muchacha que llevaba las tablas para tallar, me recuerdo también de unos hallazgos en Novgorod de tablas de cera, que son las Ujú. que se usan con, pues son como una arcilla y se van haciendo símbolos con una punta de madera. Entonces, para comentar un poco, digamos, la diferenciación entre eso, en que si una cultura bien puede tener un alfabeto y unos signos que sirven para, digamos, para denotar los fonemas, no necesariamente lo hace una cultura escrituraria, pues manifestado principalmente en que ellos no escribían manuscritos y libros. Exacto, exactamente. Sí, esto es muy importante porque usualmente se piensa que las letras es como el equivalente nórdico del sistema latino, pero digamos, hablándolo desde el punto de vista plenamente, por ejemplo, psicológico, es muy difícil leer runas. O sea, si uno ve un montón de runas, las formas son tan parecidas que uno se demora un tiempo en leerlo. No es una escritura óptima en ese sentido, mientras que nuestras letras han estado pues por un proceso de cambio que las ha hecho tan diferenciadas que si nosotros vemos un bloque de, de, de esas letras, al menos vamos a identificar palabras. Puede que obviamente no vamos a leer un párrafo como de primerazo, pero vamos a identificar palabras mucho más fácilmente de lo que pasa con las runas. No es un alfabeto viable para grandes extensiones de escritura, sino más bien para cosas pequeñas. De hecho, las piedras que tienen más runas, y por ejemplo, estamos hablando de la piedra de Rök, que tiene más de 800 runas, es muy difícil de leer eh, por muchos aspectos, pero uno la ve y uno tiene que tomarse un buen tiempo, lo cual nos hace preguntarnos qué tan óptimo es si un viajero va pasando y ve una piedra que tiene que parar su camino por unos 20 minutos para poder interpretar qué dice ahí y tal vez solo por pura curiosidad y luego seguir, qué tan Ujú. práctico sería eso. No era una escritura práctica. Entonces, pues muchas veces se dejaba es para este tipo de cosas. Piedras rúnicas, que además, si uno está leyendo piedras rúnicas, uno cuando aprende las palabras, tal persona mandó a tallar esta piedra en honor a, ya tiene la mitad de las piedras resueltas. Eso es ahí lo fácil. ¿Tienes Entonces, ahí pues más son como, imágenes de otras piedras para mostrar? sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pásenme aquí. Em, Igual, pues, como se demora ahí por la latencia. ajá. Sí, sí, sigamos viendo como piedras rúnicas. Esta piedra es muy interesante, a mí me parece muy interesante el hecho de que alguien haya dicho, ah, ok, estas son runas viejas, posiblemente ni siquiera la pudiera interpretar y luego sí escribiera su inscripción. Esta piedra que estamos viendo ahorita es muy interesante porque es una de las piedras que no solamente tiene algo escrito, em, es una piedra sueca. Las piedras suecas suelen ser mucho más adornadas que en otras regiones como en Noruega o en Dinamarca. Em, Tienen muchísimos motivos muy interesantes. En este caso se nos está mostrando el mito de Sigurd mientras está matando al dragón Fafnir, y todo lo que ocurre en el mito está adentro, o bueno, como las partes importantes. Entonces tenemos la referencia al caballo, a las aves que le están diciendo em, que el enano Regin lo va a traicionar. Entonces es muy interesante porque a través de este acto de escritura, que la escritura no tiene nada que ver con el mito, y esto es muy importante, ellos muy pocas veces hablan como de el mito de cómo surgió el mundo. Esto no ocurre en las piedras rúnicas están hechas básicamente para ensalzar la vida de un muerto. Entonces es como que la imagen que hay ahí, esta escena, es adicional, no tiene que ver con la inscripción, em, ¿Y de qué pero es trata la inscripción? interesante ver. Ujú. ¿De qué trata la inscripción? ¿Qué nos dice si no tiene nada que ver con el, Ah, con la el dibujo? inscripción es del estilo, esta persona, bueno, esto es un concepto curioso, voy a tener que explicarlo. Esta persona construyó un puente mm, en honor a otra persona que murió, Taudir Urms.
Entonces se nos dice que se rece por su alma. Ah, ya. No, y es muy interesante que el dragón que forma, pues donde están las runas, es el mismo Fafnir donde que está matando Sigurd abajo. Sí, eso es muy curioso. Muchas de las piedras rúnicas suecas tienen este motivo de las runas siendo escritas en el cuerpo de una serpiente, pero esta es de las únicas que yo sepa que uno puede decir a ciencia cierta de qué dragón se trata, ¿no? Como que va específicamente dentro de un mito. Ahora, se podría teorizar que todas estas piedras rúnicas, estas serpientes dentro de las piedras rúnicas representan a la serpiente que rodea el mundo, a Jörmungandr, porque en muchas inscripciones encontramos ciertas figuras que hacen referencia al árbol del mundo, al Yggdrasil, como si, o bueno, o el Nidögr, como si todo el mundo estuviera ocurriendo adentro de esta serpiente, como si esta serpiente estuviera siendo atada en el mundo, cosas así. Pero sí, en este caso muy específico, sabemos que exclusivamente, o sea, con toda certeza podemos decir que se trata de Fafnir, el dragón. Perfecto. Sí, he visto que además de la serpiente hay otro motivo que se repite muchísimo en las piedras que es una cruz. Sí, 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 sí. De hecho, esa cruz, antes, antes de esa cruz había un árbol. O sea, Ujú. ahí es donde se dibujaría el Yggdrasil. Y esta cruz en esas piedras rúnicas está hecha como en la parte usualmente hacia abajo, que es donde esta serpiente es atada, ¿no? Donde esta serpiente es encerrada o donde se le pone cierta restricción a esta serpiente que pues podemos verla como una alegoría al caos. Eh, entonces, poco a poco va cambiando esa forma y se va cambiando el árbol por la cruz, como en un proceso de cristianización muy interesante. Perfecto. En un momento aquí que estoy revisando si hay más preguntas. Nos preguntan que cuál es la canción más antigua de los vikingos de la que se tenga registro. Pues como dijo Santiago, para esa época eso no era de interés de los vikingos dejar ese tipo de registros, entonces no existen motivos de esa época. Igual pues lo podemos conversar un poco, porque Ujú. últimamente ha sido muy de moda, en especial a partir de la aparición de este grupo Wardruna, Sí, digamos la llamada música vikinga, ¿sí? sí, 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 Pero yo voy a dar pues una pequeña como comentario y luego te doy la palabra para que por favor. complementes más. Digamos que esa música no existe ningún registro que diga que la música de los vikingos era como hacen estas bandas como Skal, Wardruna, hay otras bandas, Solstafir creo que también tienen unos temas así, Mm. eh, Heilung, Heilung, sino que es la interpretación de ellos, de los músicos, con base, digamos, en primero en cómo ellos creerían que pudo haber sonado, ¿cierto? Y segundo, en los sonidos que generan los instrumentos que se saben que existieron. Y incluso pues yo siempre hago la comparación porque hay otra gente que reconstruye música vikinga, pero es una cosa completamente diferente, que es sí. Krauka. Eso también se podría hacer música vikinga, pero es la interpretación de ellos. Y si tú nos pones a escuchar Wardruna y te pones a escuchar Krauka, pues es muy diferente, ¿sí? Ujú. Y ahí reside pues el hecho de que no existe un registro de eso. Y yo les digo pues a los muchachos siempre nos reímos, yo no creo que los vikingos en un banquete celebrando se vayan a poner a escuchar música como la de Wardruna, la que hace Einar Selvik, porque eso es Sí, lo más, eh, por decirlo de cierto modo, chamánico o digamos como religioso. Pues también debía haber música popular, por así decirlo, música para situaciones comunes y corrientes. Pero decirte a ciencia cierta cómo sonaba la música de los vikingos es un asunto que nunca se podrá solucionar porque no existen los registros. Lo único que recuerdo también son algunas menciones de los árabes que decían que hacían sonidos guturales, que hacían unos sonidos con las voces guturales rasgadas y muy profundas, pero ya, es lo que conozco yo. No sé, Sandy, si conoce algo más. sí, 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 pues básicamente eso y lo que tú dices es muy importante porque, por ejemplo, Bardruna jamás se ha identificado ellos mismos como música vikinga.
Einar Selvik Ujú, siempre dice que lo que ellos hacen es una música moderna a partir de sí, de un montón de interpretación de instrumentos antiguos, pero antiguos me refiero básicamente al medioevo, aunque hay ujú. algunas cosas, pues, bueno, mucho más llevadas para atrás. El asunto del cuerno de cabra, pues parece haber sido un instrumento muy popular pues, desde hace mucho, mucho tiempo. Lo que dices es verdad, o sea, la banda sería Krauka, porque ellos reconstruyen música a partir de em, cómo sonaban los primeros registros. Obviamente estamos hablando ya medioevo y lo que en el medioevo se llamaba como canciones viejas o sí, canciones populares de hace mucho tiempo. Entonces, primero, yo creo que ni siquiera podríamos decir que existió una música vikinga, porque pues la era vikinga fue un proceso, pues fue un periodo de tiempo igual largo en el cual estos pueblos entraron en contacto con mucha gente, es decir, como cuál es la música moderna, ¿no? Pues hoy en día pues existen una cantidad de géneros, pues No, no obviamente, podría ir desde electrónica hasta un metal bien extraño. sí, por supuesto, hasta metal vikingo, Eso. pero no podríamos decir que existe solo una música para nuestra época y seguramente para la era vikinga como tal, o sea, hablando de todas las regiones en las cuales vieron los nórdicos, hoy claramente deben haberse visto influenciados por la música anglosajona o la música céltica, pero la pregunta es como, ¿en qué medida? Es un tema muy complicado, y es lo que tú dices, a ellos no les interesaba registrar eso, el concepto de registrar música, digamos, de forma física, o en lo que fuera, en el papel, en la piedra, el cuerno, lo que fuera, pues no es algo que ellos tuvieran ahí en la cabeza. Perfecto. Santi, te pregunto, ¿se tiene constancia, pues, o digamos algún registro sobre, digamos, ese encuentro cuando los escandinavos llegan a, por ejemplo, a las tierras de los anglosajones y se dan cuenta que ellos también usan el sistema rúnico? ¿Algún, algún registro como sobre, bueno, pues también hablar un poco de eso porque se cree normalmente que escandinavos y anglosajones vivieron hasta antes de la era vikinga completamente separados, ¿cierto? Y la realidad es que no, pero no sé si existe algo como al respecto en el campo de las runas. Sí, eso es una claridad muy válida porque nosotros solemos pensar que en el pasado los pueblos no se encontraban. O sea, como pensamos que como no había aviones, la gente no viajaba y eso es una mentira muy grande. La gente viajaba mucho. No era la primera vez, o sea, este mito de que fue un hombre por allá en Escandinavia con una piedra que miró al cielo y fue el primero en llegar a Inglaterra, pues no. Ellos sabían que existían las tierras sajonas y viceversa, por supuesto, y viceversa. Pero hay registros o en materia de las runas hay cosas muy interesantes. Es más lo que nosotros tenemos desde el mundo anglosajón como de percepción de las runas nórdicas que viceversa, como el otro sentido. Ujú. Los nórdicos parece que no se interesaron mucho o no tenemos muchos registros de que se hayan interesado en estas nuevas, bueno, estas runas diferentes que eran las runas anglosajonas, el Futhorc y todo esto. Em, pero en cambio, los anglosajones sí buscaban escribir estas runas del norte y tenemos muchos manuscritos como en donde, miren, estas son las runas que utilizan los del norte, las hacen mal, por supuesto, porque no saben cómo ordenarlas ni cuál es cuál. Eh, También uno de los principales factores que llevó al decaimiento del sistema de runas inglesas fue la prohibición de un rey, la prohibición del rey Nut en el siglo XI, y posiblemente haya tenido mucho que ver con que las runas las relacionaran con estos invasores que estaban, pues que ya los tenían hasta la coronilla, ¿no? Mm, Claro. También, eso también nos podría mostrar por qué los monumentos hechos en piedra en el futuro anglosajón, después de la invasión vikinga, su uso decayó absolutamente. La gente dijo como que no quería tener nada que ver con esos símbolos, aunque pues se mantuvieron en ciertas cosas. Y finalmente tenemos un ejemplo, y ese ejemplo lo tengo puesto acá entre las runas, entre las imágenes, es la imagen número 13, Eh, ¿Cuál es? La de... A la de... de Bridekirk. Sí, dame un momento adelanto hasta esa. Listo, ahí ya de un momento se debe proyectar. Listo, esa imagen hace parte de una fuente bautismal anglosajona con pues, muchas imágenes de catolicismo y todo adornado muy a la forma anglosajona y tiene una inscripción rúnica que está hecha en una mezcla de runas vikingas
y el Futhorc anglosajón. Y es una mezcla rarísima que no se ha podido entender completamente hasta este momento. Aparentemente habla de dos personas que hicieron esta inscripción. Dice Ricard, él me hizo, o él hizo esta inscripción, y otra persona cuyo nombre no sabemos me trajo a este esplendor. Pero es una mezcla muy interesante de runas vikingas y Futhorc anglosajón que no hay en ninguna otra parte. Y te pregunto, digamos que, pues aquí pensando, hubo, pues dijiste que el rey Nut hizo la prohibición de las runas, pero aún así pues luego no se obedeció mucho y además, pero me recuerda también el hecho, pues y de pronto que nos hables un poco de esto, de que muchas de estas piedras se encuentran desenterradas, pero enterradas como si fueran a propósito. Eh, por ejemplo, hace unos días descubrieron una que estaba perdida desde hace varios siglos, que es como una imagen de un lobo. Sí, pero es muy interesante además porque esas de las piedras que se habían encontrado, o sea, se Ujú, perdió en los últimos 400 años, lo cual fue muy raro. O sea, en 1600, no creo que a finales de 1500, Olaus Magnus hizo un grabado acerca de esa piedra ujú. y no teníamos ni idea dónde estaba y apareció pues este año, hace un par de semanas, ¿no? Mm, y todo el mundo queda de cabeza. Es una gran pregunta, ¿por qué entierran piedras rúnicas? Y no estamos hablando del contexto original. ¿Por qué alguien en el 1600 decidiría enterrar una piedra? O la pregunta es en qué momento se enterró esa piedra, porque puede haber sido en 1600, puede haber sido en 1920. El caso es que no sabíamos dónde estaba hasta este momento. Hay otras en las que sí pareciera haber un factor ritual con el asunto de las piedras. Por ejemplo, la piedra de Kilber, esta piedra que tiene todas las runas, estaba enterrada boca abajo en lo que se cree que era una tumba. De hecho, se cree que la inscripción estaba hecha como una fórmula mágica para proteger a la persona que había muerto o tal vez para evitar que resurgiera como un muerto viviente. Ah, perfecto. Muy no, no tenía ni idea de eso. Os digo, aquí también estamos, incluso pues, algunos que tenemos algunos conocimientos, aún así, como te digo, este es un tema del que se habla mucha especulación, además como está muy mediado digamos, en los medios audiovisuales con tantos temas esotéricos, se pierde de vista muchas veces como el estudio serio. Sí, es verdad. La academia no se ha interesado mucho en vincularse como a estos nuevos círculos como de reconstruccionismo espiritual o religioso precisamente por eso, porque muchas veces esta reconstrucción esotérica que, bueno, nace en el siglo XX principalmente nace de Ralph Bloom y de todo el esoterismo alemán, también hay como una corriente ahí de runas que las especularon acerca de ellas a su manera. Ujú. Um, a la academia no le ha interesado mucho meterse a esta parte y se ha mantenido muy aislada. Entonces, cuando uno empieza a leer de academia, encuentra que lo que uno pensaba de runas no es para nada lo que era. Ya. Eh, para continuar aquí, hablar un poco también de las otras imágenes que veo que incluiste, como del devenir de las runas, que veo que incluiste unas imágenes como de más avanzado en la Edad Media, ya siglos XVI, XVII, de cómo fue el devenir de las runas utilizadas por los vikingos para en otras culturas, para otros usos que se les dieron y digamos hablar un poco también, no extendernos mucho porque no es el auto principal, pero cuando aparece, por ejemplo, la runología como una disciplina especializada en el estudio de estos caracteres. Ok, entonces, bueno, primero hablar de las runas vikingas o las runas de la era vikinga. Ujú, Eh, Empiezan a decaer con muy de la mano con la era vikinga. O sea, ya en el 1100, que nosotros podríamos como ponerle el pare, eh, ya han ido cambiando, especialmente por su influencia con los otros sistemas. Hay un punto en el cual ellos dicen, oiga, sí, viendo cómo está escribiendo el resto del mundo, esto es especulación, pero probablemente es lo que ocurrió por cómo se han desarrollado las runas, eh, que hayan dicho, oiga, sí, tal vez sí es mejor tener un símbolo para cada letra en lugar de tener que hacer un proceso e intentar adivinar qué demonios dice ahí, ujú. porque solo tenemos 16 símbolos para como 26 fonemas diferentes de nuestro idioma. Entonces empiezan a desarrollar lo que serían las runas medievales, en las cuales ellos utilizan las mismas runas de la era vikinga, pero algunas les ponen puntos.
puntos o una raya simple para señalar que esa runa no debería ser leída como su runa principal, sino como la variante. Entonces, por ejemplo, si tenemos la runa de la I, que es una vara vertical y ya, si le ponemos un punto, nosotros decimos, ok, esa runa no debe ser entendida como una I, sino como una E, que era una de las alternativas o la alternativa principal de la I. Lo mismo con las otras runas. Si tenemos la U y le ponemos el punto, pues que la U es como la runa Ur, es como un arco, por llamarlo de alguna forma. Ujú. Ya no se trata de la U, sino que se trata de la Y, que de hecho suena pues muy parecido, una U. Y así sucesivamente. Entonces ya con eso solucionan el asunto de, de, de qué está diciendo acá, cómo podemos interpretar eso, y ya nuevamente ganan un grafema para cada fonema, como pues debería ser. Y con esto, bueno, mentiras, no, pues debería ser no, pero como históricamente, pues fue Hemos lo estado que acostumbrados a la que es más época. sencillo. Sí, exacto, era mucho más fácil. Um, y claro, ya estamos hablando de, si estamos hablando del 1100, por supuesto que ya ha llegado el cristianismo, ha llegado el pergamino y ha llegado la tinta, lo cual hace que empiecen a surgir variantes hechas en el papel por la misma estilización del papel, las grafías de las personas, ¿no? Pues si dos personas no tienen la misma letra, no van a tener las mismas runas y empiezan a surgir un montón de variantes, variantes y variantes y variantes. Y es por ahí como entre el 1500 y el 1600 que empieza a surgir un grupo de personas que se interesan por estas cosas y empiezan a recopilar las variantes. Y claro, se encuentran por el paisaje de Escandinavia y Dinamarca estas piedras y la gente no le había prestado mucha atención a eso. De hecho, muchas de ellas fueron destruidas para construir otras cosas, para utilizarlos como bloques de construcción. Y todavía vemos en casas viejas, por ejemplo en Estocolmo, que la esquina de la casa es un pedazo de piedra rúnica y se ve claramente ahí la inscripción y cosas así. Pero estas personas, entre las cuales pues uno podría resaltar a Olaus Magnus, que digamos, si pones la imagen número 10, él es el que hace ese grabado, ¿no? Empieza a recopilar cómo era que las gentes de Europa, pues de Europa del Norte, escribían en runas. Entonces hay un grupo de personajes eh, escribiendo en unas varas de madera de un tamaño bien exagerado. Pero Eh, eso es la representación de una, digamos, de una costumbre de la época de él, o te está tratando de mostrar algo anterior. Aparentemente, en su época también existía esta práctica, aunque ya no tanto como antes. O sea, de esta época no nos quedan tantas inscripciones rúnicas en tablas de esta forma como si lo hacía en otros momentos históricos. Que tienen como Pero sí, forma de espada. ¿cómo? Tienen como forma de espada las tablas, tienen como una empuñadura. Ahora, hay que aclarar que el grabado no está a escala, no es que fueran así de grandes, Ajá. sino que pues, por una forma de representarlas mejor no la podían hacer a escala y simultáneamente representar a los personajes que estaban ahí, ¿no? Pero de hecho la imagen es bien interesante, nos pareciera como un señor o un rey tal vez con una de esas tablas y también gentes de otros gremios y aparentemente otros estatus sociales que también las estaban leyendo como una forma de decir que eran generalizadas para para todo el pueblo, ¿no? Y no como algo de solo unos pocos. Ujú. Eh, la siguiente imagen hace parte de una versión de un manuscrito que se hizo de las Edas, en las cuales, pues bueno, obviamente figura mucho el dios Odin y aquí aparece con los cuervos Hugin y Munin y está escrito abajo el nombre Odin eh, en una versión de las runas medievales llevadas al manuscrito, que de hecho, pues muchas veces, bueno, por ejemplo, la D que sale de la runa Tyr, aquí se parece a un 7, parece más un número 7 que cualquier otra cosa, y así empiezan a transformarse todas estas runas por la facilidad que hay en escribir en manuscrito frente a escribir en la piedra, el metal, el hueso, la madera, ¿no? Y digamos que este resurgir del uso de runas en manuscritos, por ejemplo, esta copia de la Edda, es del siglo XVII, me dijiste. No, me parece que esa edad es del siglo XV, creo. De pronto Surgir. corresponde a cierto, digamos, neoclasicismo, por así decirlo, como surgió en otros países de Europa. Por supuesto, han habido ciclos como de interés por la tradición nórdica dentro de los mismos nórdicos,
Ujú, El primero es como entre 1200 y 1300, ¿no? Que ocurre toda la recopilación de las Edas, de la mayoría de sagas y de las Edas. Am, Les interesó, pero pues hay que tener en cuenta que ya van 200, 300 o más años de diferencia con la creencia original, ¿no? Entonces uno no puede pensar que la EDA sea el pensamiento del vikingo, ujú. porque pues ya hay un tiempo considerable de separación ahí, en términos ideológicos y mitológicos. Am, pero sí, por supuesto es lo que tú dices, hay como un resurgir, hay un romanticismo frente a esta propia cultura que va resurgiendo pues muy interesantemente. Ahora, para este momento las runas todavía se utilizaban más que nada como una rareza. En la mayor parte de los casos es pues gente que quería demostrar que escribía estas runas. En otros casos no, en otros casos parece que sí se les da cierta importancia, como es en la siguiente imagen, ¿no? Que hace parte del Codex Runicus, y es un grupo de leyes que están escritas en runas, como aparentemente para demostrar la importancia de este asunto, y están escritas pues en latín, pero en runas. Ujú. Las que están escritas en rojo, porque están así resaltadas. Yo creo que es comienzo de frase, Ah, ya. de la misma forma en la que, por ejemplo, no sé, alguien para un texto dentro del canon anglosajón escribiría como la primera letra muy adornada, ¿no? Sí, Muy una letra embellecida y capital. entonces, sí, exactamente. Ujú. Ah, perfecto. De momento aquí. Bueno, no sé si nos puedes hablar de las otras imágenes que incluiste, como para seguir. La voy a pasar aquí. Eh, bueno, aquí la pila bautismal y Ajá, aquí el calendario rúnico, dice ahí. sí. El calendario rúnico es un concepto fascinante y es una forma en la que las gentes del norte medían el tiempo. am, o sea, sí, es un calendario, está hecho de runas. No significa, y hay muchas personas que han pensado esto, no significa que las runas fueran un medio para medir el tiempo o que se utilice de manera mágica o algo así. Para nada, de hecho, esto es una adaptación nórdica de un calendario romano, de un tipo de calendario romano, y se supone que estos eran calendarios eternos. O sea, no era como de un solo año, sino que se supone que duraban para siempre. Y la forma en la que lo hacían es que ellos marcaban eh, cuándo era la luna nueva o en otros cuándo era la luna llena. Pero por supuesto, el ciclo solar no está alineado con el ciclo lunar, ¿no? Los meses lunares duran aproximadamente 28 días, y pues el año tiene 12 meses no lunares, sino solares de 30 y 31 días. Ujú. Ellos lo que hacían es que se dieron cuenta que, o bueno, ellos no se dieron cuenta, los creadores originales, los romanos, se dieron cuenta que ese ciclo coincidía cada 19 años. Entonces hay diferentes runas para saber si uno está en el año uno de ese calendario, cuándo va a ser la luna nueva, si está en el año 2, cuándo va a ser, y así. Pero pues por supuesto no es completamente exacto, y después de unas 2, 3 veces que ocurra todo este ciclo de 19 años, ya no va a servir más el calendario hasta un buen tiempo. ¿Y en qué época aparecen estos calendarios? ¿De qué época datan más o menos? No sabemos, sabemos que en el contexto nórdico, Wormeus, que es uno de los padres de la runología, Wormeus escribió un texto que se llama Runicus Computus, o bueno, como forma de computar o de calcular cosas hecha en runas. Y Wormeus dice que, Wormeus pues él vivió en el 1600, él dice que este calendario es de 1300 algo. Entonces Mm. podemos al menos poner esa fecha como de surgimiento de los calendarios rúnicos. Ah, perfecto. Por aquí tiene una pregunta. Alberto Agudelo dice, ¿cuándo empiezan a aparecer las Binrunes? Que son esas runas como fusionadas. Las bean runes, digamos, para contextualizar un poco más a las otras personas, a Sí. veces encontramos que no hay una sola runa, sino que hay una mezcla de runas, un símbolo que contiene una mezcla de runas. Hoy en día se cree que son símbolos mágicos, que son símbolos de poder, que son símbolos que evocan los principios de las runas como ideograma o logograma, pero en realidad este no es el caso. Am, eh, en realidad estas uniones de runas aparecen, pues son tan viejas como las runas, pero existen es para acortar espacio
o por ejemplo, si la persona se dio cuenta que estaba escribiendo, o bueno, estaba tallando y se equivocó para poder arreglar el error, o sí, muchas veces aparecen cuando empieza a acabarse el espacio para tallar y no debe ser entendido como algo mágico, sino pues como la unión de dos caracteres y Ujú. bueno, que hace muy difícil a veces como que uno pueda interpretarlos porque a veces no se sabe cuál va primero de los dos, de las dos letras, ¿no? Porque tienen un trazo compartido, pero es exclusivamente eso, o sea, casi que exclusivamente eso. Tenemos algunos ejemplos pues podemos contarlos con una mano, de runas enlazadas utilizadas como símbolos mágicos. Uno de estos casos pues más conocidos sería la lanza de Kragehul II, que tiene unos símbolos que si los fuéramos a traducir como letras diría ga, 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 pero que algunas personas han interpretado como Gibu Auya, que se cree, no tenemos certeza, pero se cree que puede ser otorgo buena suerte, o también ha sido interpretado como sacrificio a los dioses, etcétera. Ujú. Pero en el 90% de los casos, las runas enlazadas no tienen ningún significado o razón de ser mágica, sino es una grafía. Perfecto. Pero aquí que están respondiendo, preguntando que si uno escribe las runas de forma extensa, entonces está activando la energía de las runas en ese orden. ¿Cuál es la runa de la pasión? Bueno, con respecto a eso, pues como habíamos dicho al principio, nosotros no vamos a tratar esos temas, nosotros es el uso histórico, no el uso, digamos, que cada persona ya que en creencias contemporáneas pueda tener en eso. No estamos diciendo que es una bobada ni mucho menos, pero no es el tema de estudio de esta charla. Lo que Eh, pasa, acabo de ver quién Ujú. escribió, este es un amigo también muy dedicado a la runología, él lo está haciendo, Sí. él siempre hace este tipo como de chistes. Ah, para Em, molestar. sí, por supuesto, tuve que revisarlo de la calidad de las Ajá. preguntas. Gracias, Facu, buena noche. Ah, ah, bueno, Este, bueno. es decir, tú tienes toda la razón, esto es un tipo de pensamiento muy, pues muy respetable. Nosotros tampoco estamos acá para decirle a cada persona cómo practicar su Ujú. espiritualidad o su religión, pero que, digamos, eso ya habiendo sido dicho, que no tienen un paralelo o no corresponden a una realidad histórica del uso de las runas. Sí, bueno, menos mal era ahí por molestar, pero bueno, qué maluco meter con el tema. Pasando con la última imagen, que me parece bastante interesante, esa que tiene los números y las letras combinadas. Sí, eso se trata del alfabeto dalecarliano. Claro, nosotros diríamos que son letras combinadas porque identificamos ciertas cosas que son rúnicas y ciertas otras que son claramente parte del alfabeto latino que nosotros utilizamos. Em, en el siglo XVIII había un montón de tensiones políticas entre Noruega y Suecia, y entonces Suecia envió a Linneo, que a Carlos Linneo es el padre de la taxonomía, ¿no? Lo mandó a la frontera de Suecia a, entre comillas, investigar las especies que hay allá. Y en realidad estaba haciendo un acto como de espionaje porque la frontera quedaba muy cerca de unas minas de hierro y, bueno, quien controlaba el hierro tenía el poder bélico. Ujú. Entonces lo mandaron allá como a ver qué estaban haciendo los noruegos. Y cuando él llegó, se dio cuenta que esta gente, que este pueblo, estaba escribiendo en runas, o sea, en pleno siglo XVIII, y la gente pues ya había dejado de utilizarlos, todo el mundo pensó que eso ya no existía, que era como una curiosidad del pasado, y esta gente estaba escribiendo en runas, en una mezcla de runas y caracteres latinos, y estas runas han sido llamadas dalecarlianas porque pertenecen a la región de Dalarna. eh, y bueno, no se sabe si hasta el día de hoy se hayan seguido utilizando como tradición o porque, pues claro, Linneo llegó allá y escribió un libro al respecto. Dejó un Ujú. poco rezagada su misión de espionaje y él se puso a escribir y a recopilar todas estas runas porque le parecía muy interesante. Eh, y sabemos que hoy en día esta región además tiene su propio idioma o su propio dialecto, que es el Darien. em, y que de hecho es muy parecido al nórdico antiguo, es como una región que quedó un poco congelada en el tiempo, eh, y tienen su forma de runas, pero las siguieron escribiendo por muchísimo tiempo y claro, fueron evolucionando, se fueron adaptando y tal cual pues tenían en la tienda, el letrero decía tienda en runas
y así en Ujú. todas partes como nosotros hoy utilizamos las letras, y por eso Linneo quedó tan impresionado de estas runas tan particulares, y que esas serían como las últimas runas históricas que nosotros encontramos de uso ininterrumpido. Ujú. Perfecto. Santi, para ir terminando, para no hacerlo muy extenso, si hay alguna persona, digamos, interesada en leer sobre este tema, así, digamos, del estudio histórico y académico, ¿qué autores o qué libros nos puede recomendar? Bueno, digamos, en inglés hay obviamente cosas muy interesantes y muy valiosas. Por ejemplo, si a la persona le interesa la runología y simultáneamente lo mágico, pues las runas, el uso mágico de las runas históricamente hablando, el libro de Indy MacLeod y Bernard Mises es pues increíble y uno no puede perderse ese libro. Em, Hay otros autores muy, muy interesantes. Heinrich Williams en este momento lo llaman como es como el superhéroe o la estrella de la runología moderna, y pues es un capo. Ujú. Em, y Spurkland de Noruega. Si la gente le interesan las runas inglesas, hay una persona que se llamaba R.E. Page, Raymond Ian Page, que fue el que escribió todo acerca de estas runas y era pues un genio también en ese respecto. En español obviamente es un poco más difícil llegar como a estos temas de la runología histórica, de la runología académica o incluso pseudoacadémica. Em, y aquí me tocaría es como hacerme promoción a mí mismo. Ah, no hay problema. No estamos Eh, patrocinados por nadie, entonces no hay problema por pues el no hay lado. yo estoy patrocinado por mí mismo, entonces Eso. pues, me toca. Ahorita, bueno, desde el año 2019 yo comencé con el proyecto de la editorial Draupnir. Ujú. Que Draupnir es el anillo de Odín, del cual cada noche caen otros 9 anillos, y pues es como un símbolo de que el conocimiento pues debe ser compartido. Y comencé este proyecto para poder traducir bibliografía y producir bibliografía en español para que las personas pudieran acercarse mucho más a este tema sin las barreras del idioma. Eh, entonces, pues ahorita, de hecho, el, 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 el lunes fue ayer, sí, el lunes fue ayer. Ujú. Ayer fue el lanzamiento de uno de estos libros que habla, pues está enfocado hacia las runas del sistema inglés, del sistema anglosajón. Y vamos a seguir sacando acerca de las runas vikingas, pues de las runas de la era vikinga, de las runas medievales, en una serie acerca exclusivamente de los sistemas rúnicos. Excelente, muy, muy bien que esté como pasando ese conocimiento a español porque la verdad es que hay muy poco. Lo que hay sobre todo, pues al menos de historia escandinava y vikinga son unos compendios, compendios muy, muy sencillos. No hay casi Sí, textos especializados, incluso las sagas, hay muchísimas, yo creo que hay muchas más por traducir que las que se han traducido. de acuerdo, por supuesto. Sí, Sí, el corpus de conocimiento de las sagas es enorme, y pues es que también las traducciones son muy difíciles. Hacer una buena traducción de algo que se escribió en 1200 o 1300 pues claro. requiere que la mitad del libro sean pies de página y referencias No, y además que no. una experticia en el dominio del lenguaje, porque nosotros, por ejemplo, en Scal hemos hecho unas traducciones, pero del Ujú. inglés al español, y obviamente, pues digamos que a veces uno se fija en algunos términos para uno usar el término original, pero ya la lectura fluida del islandés antiguo, eso ya es otro tema. Sí, claro. Además que para nosotros es muy difícil. Yo peleo mucho todavía con el asunto de los casos gramaticales del islandés antiguo, entonces pues no es tan fácil como de interiorizar ese conocimiento. Sí, claro. Eh, bueno, Santi, muchas gracias por habernos acompañado. Ya para no hacerlo más extenso, para que era una sesión que fuera más bien charlada, que fuera entretenida y para todo el mundo que nos vio, que siempre nos vieron alrededor de 50 personas. Muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes, por sus preguntas, por compartir el evento. Y bueno, y estén pendientes que
que dentro de poco vamos a seguir subiendo más contenido, vamos a empezar a subir algunos videos a nuestro canal de YouTube sobre temas de historia vikinga y la idea es seguir haciendo no solo los videos, sino en vivos con diferentes invitados para, digamos, para hacer una mejor difusión académica y seria de temas de historia vikinga que lamentable y afortunadamente está tan en boga en este momento. Sí, lamentable porque lo hacen muy mal, pero afortunado porque al menos despierta el interés en mucha gente. Eh, entonces, Sí, bueno, de no. acuerdo. A todos ustedes, muchísimas gracias y esperamos verlos en otra oportunidad. Santi, a ti también Y a muchas ti, mi gracias hermano, por por todo. la invitación. No, muchas gracias por aceptar. De verdad que creo que fue bastante fructuosa la charla. Sí, yo también lo creo. Ujú. Además que, pues sí, siempre vale la pena hablar de estos temas y pues porque son cosas que uno muchas veces piensa por otro lado y terminan siendo completamente diferentes. O no, también personas que digan, no, yo tenía esta duda y resulta que sí era como yo lo estaba pensando. Pues bueno, también reafirmarlo es válido. Claro. Pero Santi, estamos hablando entonces y muchas gracias a todos. De una, cuídate, mi hermano.